Buenas tardes a todos ustedes, sean bienvenidos a esta inauguración del Seminario de Plataformas Libres para la Educación Mediada por Tecnologías de la Información. Y me permito presentar a ustedes nuestro honorable presidio. A mi izquierda está la doctora Judith Zubieta, coordinadora de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. A continuación está el doctor Felipe Bracho, director de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM. Finalmente está la maestra Rebeca Valenzuela Argüelles, quien es la jefa de Departamento de Gestión de Contenido y Diseño Instruccional de la DGTIC también. Y bueno, me presento a mí mismo, soy Max Mendizábal, director de Tecnologías de la Información de la CUAED. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a... perdón, acabo de ver el programa y me acabo de dar cuenta que soy yo el primero que va a hablar. No me había dado cuenta de eso. Tú puedes ceder la palabra. Sí, puedo ceder la palabra. Me la puedo ceder a mí mismo. Bueno, solo si me porto bien. Bueno, la primera pregunta sobre un seminario de plataformas libres es ¿para qué hacerlo? Y la otra es si es necesario hacerlo. Muchos expertos consideran que la proliferación de las plataformas educativas, o LMS como se llamaron hace 10 años, ya ha terminado. Por el lado privativo, Blackboard compró a todos sus competidores y se convirtió en un gran monopolio, con competidores débiles y yo diría insignificantes. Por el lado del software libre, Moodle acaparó a gran parte de la audiencia, pero ¿es esta afirmación certera? Y si así fuera, ¿se seguirá manteniendo así en el futuro? De acuerdo con las encuestas de Campus Computing Project, es probable que así sea, pues la tendencia es al alza y Moodle sigue siendo la plataforma dominante. A continuación de Moodle está Sakai. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que en materia de tecnologías de la información es muy difícil garantizar la dominancia de un actor. Un buen ejemplo de ello es el otrora poderoso buscador Alta Vista. Hasta show. Que nació en 1995 y por muchos años fue el dominante del mercado de las búsquedas. Era el buscador más importante del mundo. En 2001 comenzó su gran declive, debido principalmente a la aparición de Google, un buscador muchísimo más preciso y amigable con el usuario. Y bueno, todos sabemos lo que pasó después. Google es hoy en día el jugador dominante. En otro ámbito, compañías como Lotus, fabricante de 123, era la razón más importante para comprar una PC en esas épocas. Y era lo más fundamental, que tuviéramos una hoja de cálculo en una computadora y comprábamos una computadora para tener una hoja de cálculo. ¿Y qué pasó con Lotus 123? Hoy en día hasta el nombre se nos ha olvidado y queda Excel como uno de sus sucesores que se comió absolutamente todo el mercado. Lo único que podemos garantizar en materias de tecnologías es que el cambio es la constante de todo el tiempo. Siempre va a haber cambios. Entonces, ¿por qué no pensar que lo mismo va a suceder en las plataformas? Y bueno, la otra pregunta que yo me hago es ¿por qué nada más a tratar de plataformas libres y no de plataformas a secas? ¿Por qué no considerar en este estudio que queremos hacer a Blackboard, por ejemplo? Y la respuesta es muy simple. Las compañías que tienen este tipo de software tienen equipos de ventas muy grandes que van todo el tiempo con la gente que toma decisiones a venderle su producto. Entonces tienen una fuerza de ventas que está impulsando el producto y conocemos el producto aunque no queramos. Y nos invitan a presentaciones, y nos invitan a desayunos o lo que sea para conocer el producto. Pero por el lado del software libre no hay quien haga esa labor. Entonces, gran parte del problema de por qué se toma la decisión de adquirir una plataforma es porque
quien toma la decisión no conoce las alternativas. Parte del objetivo del seminario es contar con un material bien documentado que nos permita ver que hay otras alternativas a lo que existe a la venta. Es por ello que hoy en día la CUAED, junto con la DGTIC, estamos organizando este seminario exploratorio en el tema de las plataformas libres. Podría ser que en unos años el actor dominante sea, por ejemplo, Sakai, o tal vez OpenMOOC o Cune, que son dos plataformas experimentales muy prometedoras, o por qué no, también la alternativa es que Moodle siga permaneciendo con esa dominancia. Aquí el punto es saber, con un margen de certeza más o menos bueno, que nuestra decisión al adquirir o al comprometernos a usar una plataforma sea la más correcta. Y si no fuera así, al menos considerar los recursos que se necesitarán para una migración a una mejor plataforma. Lo que las instituciones de educación superior de México no podemos hacer es ser simples espectadores de lo que sucede en el mundo. Debemos participar más en los proyectos de software libre, informarnos y colaborar con ellos, y convertirnos en generadores de nuevas tecnologías. Y para poder innovar, necesitamos conocer lo que ya existe, conocer a los gigantes sobre los cuales deberemos escalar sus hombros. Muchas gracias. A continuación, un mensaje de la maestra Rebeca Valenzuela Argüelles. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Me da mucho gusto ver casi lleno nuestro auditorio para nuestro seminario. Y bueno, pues quisiera empezar mi intervención con unas pequeñas estadísticas, quizá por mi formación me gustan mucho. Esto lo obtuve de un estudio que hace el INEGI de la disponibilidad y uso de Internet en nuestro país en el año pasado. Y bueno, pues aquí encontré cosas interesantes, por ejemplo, que el 60% de los entrevistados, encuestados, utilizan el Internet para comunicarse o para obtener información. En contraste, solo el 30% lo utiliza para la educación. Y esto es equivalente al uso en lo que refiere a entretenimiento, lo cual también es muy interesante. Algo muy positivo es que en la educación superior el 90% de las personas que encuestaron utiliza Internet. Ese es un punto muy positivo. ¿Y cómo lo usan o en dónde? El 13% lo utiliza en la escuela y el 50% en la casa. Esto posiblemente nos habla de la infraestructura que ofrecemos en nuestras escuelas. Pero ¿cómo aprovechamos esta infraestructura, este uso y a estos usuarios que probablemente ya tienen el acceso a esta tecnología que es el Internet? Pues yo lo contesto diciendo que seguramente para emplearlo y aprovecharlo en la educación tendremos que ofrecer contenidos y herramientas pertinentes para las necesidades de estos usuarios. Quiero comentarles que aun cuando hice una búsqueda de un buen rato, no encontré, si alguno de ustedes conoce al respecto, un estudio formal actual de qué plataformas están utilizando las instituciones, cómo la están usando, cuál es la que están utilizando. Es interesante porque en México no tenemos este tipo de estadísticas, cuando, bueno, pues sería interesante justamente saber o confirmar en su caso, porque tengo idea de cómo va el asunto, pero confirmar a lo mejor quiénes están usando y cuál están usando primordialmente. Y ahí es en donde surge lo que creo que es importante en términos de las plataformas, en lo que decía el aprovechamiento de Internet en la parte educativa. Esta es una de las alternativas que se les pueden ofrecer a los estudiantes, ya que aprovechan distintas modalidades, la presencial, semipresencial y a distancia, enriquecen los procesos de aprendizaje si son bien utilizadas,
a través de recursos como contenidos multimedia, actividades interactivas y diferentes herramientas de comunicación en diferentes vías entre los propios alumnos, entre los profesores, entre el profesor y el estudiante, lo cual favorece la creación de comunidades de aprendizaje que enriquecen precisamente este proceso. Y bueno, pues como ya mencionaba Max, existen muchas plataformas libres, algunas más viejitas, por ejemplo, como Claroline, que tiene años de haber aparecido, o algunas más jóvenes, como ya lo mencionaba, el OpenMOOC o el CUNE, y algunas muy importantes como Moodle, ¿no?, que ya mucha gente conoce y ha empleado. La pregunta es cómo podemos utilizar, o más bien, qué decisión tomamos al respecto. Como él bien decía, hay muchas alternativas y la selección, en mi punto de vista, debe de atender a las necesidades de las instituciones. Es por eso que generamos este seminario, porque creemos que a través de la información correcta de las características específicas de cada una de estas herramientas es que podremos tomar mejores decisiones, como él bien lo decía. Pero ¿cuál es esta necesidad educativa que queremos atender? Esa sería la pregunta. ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué enfoque vamos a emplear? ¿En qué modalidad vamos a trabajar? ¿Cuáles son los recursos con los que contamos? Nosotros revisaremos en este seminario el aspecto tecnológico de las plataformas, sus características y funcionalidades. Pero algo que quisiera enfatizar es que debe de partir y debe de responder en la herramienta que elijamos a esta a la planeación educativa que nosotros hayamos establecido, y no al revés, que tengamos una plataforma y luego digamos, pues, ¿y luego qué hago con ella, no? Entonces, tomemos en cuenta que precisamente todas estas características las deberemos analizar bajo la perspectiva de cuál es la necesidad que tengo que atender o que requiere atender mi institución, y con base en ello tendremos una luz mucho más enfocada en qué es lo que necesitaremos emplear para atender esa necesidad. Muchas gracias. A continuación, unas palabras del doctor Felipe Bracho. Bueno, muchas gracias por estar aquí, gracias por la invitación. La verdad, lo poco que tengo que decir es que estoy muy contento de estar aquí. Me parece que este es el tipo de ejercicios que debíamos hacer en la universidad con más frecuencia, donde se unen dos direcciones generales, en este caso, que tenemos muchas cosas que ver y que lo hacemos en conjunto y trabajando para un fin común. Me parece también que es muy importante que haya discusiones de este estilo, porque nos van a permitir a todos tomar decisiones más inteligentes y más trabajadas en consenso. Creo que uno de los temas que a lo mejor no se mencionó, es el de los estándares, ¿sí? Porque muchas de las plataformas pueden ser, a veces puede ser compatible una plataforma con la otra. Entonces el tema de los estándares creo que es algo que debemos de ver aquí con mucho cuidado, para que en un momento dado pues podemos, a partir de esos estándares, escoger a lo mejor una plataforma u otra dependiendo de la complejidad o del X y Y cosa que puede hacer, que pueda pasar en una facultad o en un ambiente distinto. Entonces no me queda más que pues darles las gracias por esta idea muy buena que compartimos tenemos el gusto de compartir con la CUED, más bien ellos con nosotros, o los dos con los dos. Ellos son los que están, y me da mucho gusto estar aquí y agradecerle a la directora su apoyo para este programa.
Y finalmente, en la parte de la presentación del seminario, la doctora Judith Zubieta, coordinadora de la CUAED. Gracias, Max, gracias, Felipe, gracias, Rebeca, y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan presencialmente en esta ceremonia, que en realidad, más que la formalidad de una ceremonia inaugural, es el festejo de un año de trabajo que nos espera y cuyos resultados en realidad estamos esperando, pues yo creo que desde el año antepasado. Entonces, yo celebro y quiero reconocer y agradecer el liderazgo y la insistencia de Max de Mendizábal en la organización de este seminario, y además también que hayamos encontrado el eco en la DGTIC, en la persona del mismísimo doctor Bracho, y también en la persona de Rebeca, porque yo creo que mientras más armónicamente trabajemos, mientras más colaborativamente nos enlacemos las diferentes instituciones públicas, y aquí estamos hablando solamente de 2 entidades de la UNAM, pero en realidad debemos pensar en este tipo de temas, pues en la magnitud que realmente tienen, en la trascendencia que tienen. Y desde luego a mí me preocupan las instituciones públicas nacionales, no solamente por presidir el Consejo Directivo de CUESAD, el Espacio Común de Educación Superior a Distancia, que es quien financia parcialmente la realización de este seminario, y entonces bienvengo de esta manera la participación de todos los colegas universitarios de otras entidades de la República que nos acompañan por videoconferencia o por streaming, sino que yo creo que debemos empezar a marcar este tipo de esfuerzos como pauta. Mientras más cercanos estemos, mientras más pronto compartamos los aciertos, los errores, las dificultades, los obstáculos que estamos teniendo con pues, prácticamente todas las herramientas, y el software educativo no es una excepción, y las plataformas pues mucho menos. Yo creo que en esa medida podremos dar pasos más sólidos en el sentido de mandar un mensaje a las instituciones que de repente tanto trabajo nos cuesta mover, de que por aquí es por donde va, y por aquí es por donde van los jóvenes, y por aquí es por donde vamos los no tan jóvenes, y por aquí es por donde tenemos que empezar a dirigir la educación. Yo celebro que el registro a las 9 de la mañana del día de hoy, si no entiendo mal, sea de 188 personas. Si alguna de las personas que están aquí presentes no lo ha hecho, los invito a que por favor se registren en el portal que construimos para tal efecto. De estas 188 personas, 120 nos acompañan a distancia, no estarán presencialmente con nosotros, 68 lo harán de manera presencial. Y un dato interesante, a mí me parece que de las instituciones que participan en este seminario, si bien tenemos a 132 personas de estas 188 que les comentaba registradas de la UNAM, tenemos también a 11 colegas del Instituto Politécnico Nacional, tenemos a 5 personas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, lo mismo que del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos de la Pedagógica Nacional también a 6 colegas, y después en diferentes magnitudes tenemos participantes de Flaxo, de la Autónoma Metropolitana, de la UNAD de México, la Universidad Abierta y a Distancia de México, y también tenemos la participación de 18 colegas que están adscritos a otras asociaciones como asociaciones civiles, ONGs, los CETIS, instituciones privadas, en fin. Entonces, yo celebro que tengamos esta diversidad institucional, porque estoy segura de que en esta diversidad también tendremos una mayor riqueza de las experiencias
vividas, de las frustraciones también, pero también mayor claridad de cuáles son las expectativas y qué es lo que estamos buscando, sobre todo las instituciones educativas. Fíjense ustedes que de estas 188 personas que se registraron, arrasa con mucho el que 127 utilicen o hayan utilizado Moodle. O sea, pareciera, podríamos decir que es la plataforma con excelencia, con disculpa de las colegas de SACAL. Pero también tenemos una no respuesta alta, y tenemos personas que han declarado haber utilizado Chamil, OpenMOOC, como señalaba Rebeca, Sakai naturalmente, y algunas otras. Entonces, me parece que es muy variada también la experiencia, el contacto con otras plataformas. Entonces, nos va a servir eso mucho para enriquecer la discusión y nos va a permitir hacer aportaciones y mirar pues de manera como de largo plazo, estratégica y con mucha claridad por dónde hay que caminar, y a lo mejor invitar también a los desarrolladores a que pues nos ayuden a llegar allí, a esa meta que nos pongamos en un futuro, yo espero que no demasiado largo plazo, más pronto. Entonces, me gusta muchísimo que hagamos esto con la DGTIC, que cada vez tengamos más proyectos, más productos, además, que presumirle a la comunidad universitaria de la colaboración conjunta. No siempre fue así. Y entonces, me gusta mucho que lo hagamos, y me gusta muchísimo además que haya encontrado un proyecto de esta naturaleza la resonancia en ECOESAF para obtener la aprobación y el financiamiento, para que podamos invitar a personas destacadas que han tenido participaciones muy relevantes en la discusión de las plataformas para la educación, que nos puedan acompañar a lo largo de este año. Entonces, me va a encantar estar con ustedes dentro de un año festejando y escuchando el producto de las discusiones, el producto de su trabajo, del trabajo colaborativo. Yo los invito a que participen con toda libertad. Si en la universidad no defendemos estos espacios de libertad, sobre todo cuando son para manifestar opiniones certeras, basadas en experiencia, con conocimiento de causa, con verdad, yo creo que pues difícilmente vamos a encontrar esos espacios de libertad en cualquier otro ámbito. Entonces yo los invito a que manejemos el seminario como un espacio de comunicación, de mucho intercambio de ideas, de aprendizaje desde luego, y también de marcar pauta, de seguir marcando pauta de por dónde debemos de caminar en el futuro cercano. Entonces, pues sin más, qué gusto estar con ustedes, les deseo mucho éxito. De repente me colaré y participaré en alguna de las sesiones, si Max me lo permite y si Rebeca me lo permite. Pero sí, les deseo mucho éxito. Yo creo que habemos muchos esperando resultados y bueno, conocer las discusiones que en el seno de este grupo se van a dar. Así es que bienvenidos a la COAED, bienvenidos a este seminario de plataformas libres para la educación a distancia. Pues yo le quitaría hasta la distancia, ¿no? De plataformas libres para la educación. Claro, pero es que la educación hoy en día debe ser así, ¿no? Entonces, seamos modernos, ¿no? Adentrémonos en el futuro. Gracias a todos, buenas tardes y bienvenidos. Bueno, pues le agradezco mucho a nuestros directores habernos acompañado en la inauguración. En este momento hacemos una pausa de unos 3 minutitos para cambiar aquí la mesa y empezar a comenzar los trabajos del seminario. Muchas gracias. Gracias. Es que dije empezar a comenzar. Empezar a comenzar. Sí, claro.
que fuera por reiteración. Gracias, Rebeca. Doctora, gracias. Sí, qué bueno que están aquí. Gracias. Sí. ¿Quieres empezar? Sí, claro. Quiero empezar. Oye, qué puntuales nos quedó. 5:30. Sí. No, pues no queríamos quitarles el tiempo. Sí. Bueno, pues de este lado ya estamos listos para continuar. La intención, además, bueno, pues de esta parte formal de iniciar actividades con nuestras autoridades, pues también es un poco irles platicando cuál va a ser la dinámica de trabajo de este seminario. Pues les queremos adelantar que va a haber mucho trabajo, así que ojalá que todos los que hayan venido estén muy dispuestos a trabajar con nosotros, porque precisamente va a ser un espacio de análisis de toda esta tecnología de la que hemos estado platicando. Entonces, bueno, pues la intención es que todos pongamos las manos sobre las plataformas, desde dos perspectivas, una más tecnológica de instalación, configuración, etcétera, y otra más hacia la docencia, hacia la aplicación, que sea la prueba de este software. Entonces, bueno, pues la intención es que todos estemos trabajando muy fuerte a lo largo de este año. Y bueno, para ello estamos planteando una matriz comparativa. Ya tenemos varios rubros que queremos analizar sobre cada una de las plataformas. No sé si es una propuesta inicial. La solicitud que les hacemos pues es que la analicen ustedes para que, si ubican que está muy larga, si hay rubros que le faltan, que le sobran, etcétera. La intención es que pueda ser muy práctica, porque con esa matriz vamos a estar trabajando el análisis de todas las plataformas a lo largo de este año. Entonces, una de las cosas importantes pues es que nos sea familiar, útil y demás a todos. Entonces, los invitamos a que la analicen. La vamos a publicar en nuestro sitio del seminario para que ustedes la vayan revisando. Y pues para que a la siguiente sesión ya tengamos a lo mejor aquí ya la está mostrando Max. La intención sería que a la siguiente sesión ya la podamos tener un poquito más trabajada entre todos. Esta es apenas una propuesta y además es una propuesta tomada de una referencia en internet. Entonces, bueno, tampoco es que además nos quebramos la cabeza planteándola, y creo que sí debemos de hacerle las adecuaciones necesarias para nuestro seminario. Ese sería el primer punto que queremos compartirles. Sí. Bueno, esa parte de la matriz la tomamos de un sitio que hace más o menos 7, 8 años hizo un muy buen comparativo de plataformas, y ahí consideraban tanto plataformas libres como plataformas de software privativo. El asunto es que ese sitio, por algún motivo que desconozco y que no viene aclarado en el sitio, sigue existiendo, pero no se actualizó. Entonces Moodle se quedó por ahí por la 1.9,
1.8.7 o una cosa así, algo muy, muy viejo. Y todas las demás plataformas se quedaron muy atrás, entonces lo dejaron de actualizar, no incorpora las nuevas plataformas y todavía arrastra un montón de plataformas que ya no existen, que incluso los sitios han desaparecido por completo. Entonces, ese primer obstáculo es lo que me motivó, junto con Rebeca, a pensar en cómo actualizar esa información. Y actualizarla uno solo, pues sí, uno lo puede hacer tomándose el tiempo, pero me pareció también que era una herramienta un poquito limitada. Era muy extensa, pero tenía muchas cosas que nosotros no necesitamos y por otro lado le faltaban otras que son avances en la educación que no existían en el momento que se hizo este comparativo. Entonces era importante darle una revisitada. El otro tema que tiene que ver con el trabajo que vamos a hacer en el seminario es, la matriz es importante para tener nuestro comparativo, está bien, pero también necesitamos un documento monográfico que nos permita ver cómo son las plataformas por separado. Entonces la idea de este año es que revisemos 7 plataformas y en las cuales vamos a hacer un artículo, uno por cada plataforma que analicemos. Y más que nada mostrando por qué vale la pena esa plataforma. No creo que valga la pena hacer un documento donde digamos esta plataforma está mal y ya, o es muy complicado de instalar, o tiene estos defectos. No, no tiene sentido. Lo que sí necesitamos hacer es un documento que diga esta plataforma tiene estas ventajas y vale la pena usarla por ABCD. Y de alguna manera eso, entre mejor lo escribamos, va a ser mejor herramienta de comparación que incluso la matriz fría, porque la matriz es muy difícil de leerla, muy complicado, con muchos rubros, muchos detalles que no consideramos, y en cambio un buen texto que sea fácil de leer, que cualquiera lo pueda leer y entender con buenas referencias, nos va a permitir tomar una mejor decisión en el momento de adoptar una nueva plataforma. Entonces la idea es que ustedes, los participantes del seminario, escriban esos artículos y los vamos a escribir de manera colaborativa. La idea de tanto el manejo de la matriz como de la escritura de esos artículos es que formemos equipos. Esos equipos van a adoptar una plataforma y van a escribir en conjunto el capítulo. Al final ese capítulo lo vamos a pasar por nuestro comité científico, que ahorita les platico quiénes son, que tenemos grandes personalidades ahí, y no lo digo en tono de burla, ni mucho menos, sino de veras tenemos super personajes. Y lo van a revisar, lo van a leer, y van a dar un dictamen. Entonces va a ser un libro que va a estar dictaminado, que va a tener valor de publicación. No lo vamos a publicar en árboles muertos. Yo creo que eso ya hay que intentar evitarlo en la medida de lo posible. Lo vamos a publicar en electrónico, pero va a cubrir todos los requisitos legales, como el ISBN, el registro, va a estar en las bibliotecas. La idea es que sea un libro público. Una cosa importante con el libro y con la matriz que terminemos de hacer es que lo vamos a poner en un formato que sea Creative Commons. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque la autoría la conservan ustedes, porque la autoría no se puede renunciar a ella, sí es algo que se va a compartir a la comunidad. Nuestra intención con ello es que este libro llegue a un público más amplio, no nada más en México, sino en donde se pueda. El libro va a estar principalmente en español, tendremos pedacitos muy pequeños en inglés. Mi intención es que cada artículo de cada plataforma tenga por lo menos un abstract en inglés y los keywords o las palabras clave también en inglés, para que sea un documento de consulta simple. Y como va a estar en internet, pues va a ser todavía más fácil encontrar la información. Más adelante les voy a proponer una herramienta para la edición del libro que se ve muy interesante, que nos permite hacer el libro de forma colaborativa y no solo eso, sino mantenerlo vivo. ¿Qué quiere decir mantener vivo el libro? Que si alguien de ustedes decide escribir un capítulo más sobre una plataforma exótica que en este seminario no nos dio tiempo de analizar, puede escribirlo y hacer su propia edición del libro con ese capítulo incorporado. Ese tipo de cosas son las que vamos a poder hacer en este trabajo de edición. Y
te dejo el siguiente punto, que sería qué plataformas vamos a analizar. Sí. Por favor, Rebeca. Bueno, pues esta es una primera propuesta. Queremos decirles, parte de la dinámica que queremos generar en el seminario es que atienda realmente a los intereses, a las necesidades, etcétera, de cada uno de ustedes. Entonces, nosotros tenemos una propuesta de qué plataformas vamos a revisar a lo largo de este año, pero estamos abiertos a que nos digan, oye, ¿sabes qué? Conocemos esta otra que es muy importante y es más, tenemos al ponente, eso sería fabuloso. Entonces, pues adelante, ¿no? La podemos incorporar. Entonces, las propuestas que nosotros tenemos son Sakai, con esa de hecho vamos a iniciar el siguiente mes, Camilo, Atutor, Moodle, desde luego, .learn, Kune, OpenMOOC, y hasta ahí tenemos ahorita como analizado. Entonces, bueno, bienvenidas sus propuestas. Si alguien tiene alguna plataforma que le interese revisar. Y bueno, pues aprovecharía para decirles que nuestra siguiente sesión sería, de una vez ya decimos Bueno, la accesibilidad. hay varios temas transversales que nos ocupan. Un tema que a mí en lo personal me preocupa mucho es la accesibilidad. Nosotros en la UNAM tenemos, yo diría, muy mala costumbre de no preocuparnos por la accesibilidad. Entonces, gran parte de nuestros cursos a distancia no son accesibles para la gente que tiene problemas visuales o tiene otro tipo de discapacidades. Entonces, yo creo que sería, bueno, a mí me pareció fundamental sensibilizarlos a través de una plática de una colega española muy brillante, cuyo tema es accesibilidad en las plataformas libres. Y ella nos va a hacer el favor de brindarnos una mini conferencia el día 7 de noviembre, de 5 de la tarde a 5:30, solo va a ser por streaming. Estamos esperando traerla en marzo, presencialmente, pero en vía de mientras, como es algo que yo creo que es muy importante y que debemos poner sobre la mesa antes de iniciar el análisis de las plataformas, lo vamos a ver rápidamente el 7 de noviembre, de 5 a 5:30 de la tarde, por streaming. No nos vamos a reunir aquí, ni mucho menos, simplemente les vamos a poner la liga de dónde ver la conferencia y vamos a hacer una discusión alrededor de esta conferencia, ¿sí? Entonces, ese tema lo vamos a ver como tema transversal, no vienen los programas de conferencias propiamente dichos, pero en lo personal me parece un tema que hemos descuidado mucho y que es importante darle su importancia debida. Y nos encontramos con un problema a la hora de tratar de invitar a las personas a participar en el seminario. Nuestras fechas estrictas de los terceros jueves de cada mes era muy complicado traer a ciertos ponentes internacionales, porque las agendas no dan, y menos con 6 meses o un año de distancia. Entonces era muy difícil traerlos en la fecha que coincidiera el seminario a estas personas, y lo que vamos a hacer es invitarlos cuando puedan venir, y ya les daremos con precisión la fecha de cuándo haríamos estas sesiones especiales, que serían también por la tarde y se transmitirían por streaming, pero que intentaríamos, si se puede, hacerlas presenciales. Una de ellas es la de esta española que se dedica a accesibilidad, otra es de un británico que su tema es Sakai, y otros 2 son españoles, que ellos sí vienen al seminario propiamente en las fechas correctas entre comillas, ¿no? Pero fue una casualidad que pudieran venir. Y bueno, entonces en ese sentido, nuestra siguiente sesión ya programada sería precisamente, les comentaba, la de Sakai, con Úrsula Bernal y Marco Antonio Bernal de URED. Úrsula está aquí abajo, que tenemos primera fila. Aquí a Úrsula. Así que ya la comprometimos en público. Ya. Y que bueno, precisamente viene la parte de ese compromiso. Un poco en este sentido de que el seminario sea muy práctico,
La intención es que nuestro ponente o la persona que esta persona asigne, porque entendemos que a veces nuestro ponente podrá ser alguien que no tenga el tiempo para hacerlo. La intención es que el ponente instale la plataforma en algún lado o se coordine con nosotros para instalarla en algún lugar, de manera que ustedes puedan acceder a la plataforma antes de la sesión presencial. Esa es la intención, de manera que ustedes puedan revisarla, jugar con ella, probarla y que no lleguen a la sesión y digan, pues no tengo ni idea de qué me van a hablar, ¿no? Precisamente para que las sesiones sean más enriquecedoras, porque nada más vamos a contar con 2 horas de trabajo en la sesión, 2 horas presenciales, y queremos que ese tiempo sea realmente aprovechado para llegar a conclusiones de lo que ya hicimos durante todo el mes anterior. Entonces, tendríamos que empezar a trabajar esta parte ya para tener disponible esa primera plataforma que es Sakai y que ustedes puedan empezar a trabajar con ella. Entonces, la Facultad de Ciencias ya nos dio espacio. Perfecto. Me habían dicho 70, pero ahorita que dicen que son 180, que no hay ningún problema. Perfecto, perfecto. Ya estamos listos. Entonces, muy bien. Entonces, faltaría quizá, pues, promover cómo, entre los participantes, cómo va a ser el acceso, en qué dirección, todo ese tipo de detalles. Pero, bueno, pues entonces ya tendríamos esa parte resuelta para nuestra primera sesión. Y bueno, pues la intención es que ya en el seminario presencial solo platiquemos de lo que hemos encontrado. La persona que nos va a hacer favor de compartir, pues hablará de las ventajas, de las desventajas, de las características de la plataforma, como para terminar de ir concretando ese análisis que vamos a hacer de cada una de ellas. No sé qué más me falta de esta parte. Esa sería la presentación que tendríamos dentro de un mes. Pues creo que nada más. Ok. Y luego seguiría el llenado. Bueno, claro, y ahora viene la parte, digamos, un poquito más, no diría aburrida, porque la verdad no tiene nada de aburrido llenar esta matriz. Pero digamos que sí es una parte que nos va a tomar mucho tiempo, porque implica mucho esfuerzo. Y voy a comentar más o menos qué esfuerzo se necesita para armar esta matriz. Lo ideal es que esta matriz la llene alguien que use el programa. De hecho, esa es la forma como debemos hacerlo. Entonces, el equipo que se comprometa a llenar la matriz, por ejemplo, de Sakai, va a tener que instalar el Sakai, montar un curso, de preferencia probarlo con alumnos, con profesores, y empezar a contestar algunas de las preguntas que allí hacemos. La matriz es tiene rubros muy variados, ¿no? Entonces, si quieren, platicamos de algunos rápidamente. Aquí le voy a mostrar. Hay lo que le llaman herramientas del estudiante, que son herramientas de comunicación, foros, gestión de la discusión. ¿Se ve bien ahí? No, se ve muy pequeño, ¿verdad? Déjenme ver si puedo hacer esto más grande. Voy a quitar los detalles. ¿Sí se ve mucho mejor ahí? Okay. Entonces, bueno, viene herramientas del estudiante, herramientas de comunicación, foros de discusión, gestión de discusión, intercambio de archivos, cómo intercambian los estudiantes entre sí archivos, el correo interno si lo tiene la plataforma o no. Probablemente las plataformas del futuro no tengan correo interno, utilicen un correo externo. Notas, bitácoras en línea, chat, pizarrón electrónico, se pueden compartir pizarrones, herramientas de productividad, marcas, son etiquetas más bien lo que quise decir ahí, una agenda o revisión de avances, por ejemplo, que el alumno vaya sabiendo qué tareas hizo y qué le falta por hacer cuando está en un curso, búsqueda dentro del curso, trabajo fuera de línea, sincronización, es decir, que pueda llevarse la plataforma a su casa, trabajar y cuando tenga internet pues, se vuelva a sincronizar, orientación y ayuda, cómo son esas orientaciones, herramientas para involucrar a los estudiantes, como trabajo en grupos, redes de comunidades,
portafolio de estudiante. Aquí nada más quiero hacer un paréntesis, esta matriz es muy vieja, entonces por ejemplo no incorpora temas que son fundamentales hoy en día como redes sociales. Esa parte no está y habría que agregarla en la matriz. La reunión de hoy es para que ustedes se queden con la intención de no ver esta matriz como algo dado, no. Esto es para propiciar que vean la matriz y digan, oye, pero esa matriz le sobra esto, este tema hay que quitarlo, no vale la pena porque ya desapareció, no existe, o simplemente es algo que podemos resolver de otra manera. O al revés, esa matriz le faltan estos temas que son fundamentales, como el que acabo de comentar, como las redes sociales. Entonces, la idea de esta reunión es que ustedes se vayan con esa idea y se integren, si quieren, a un equipo que va a mejorar esta matriz. Esta matriz la vamos a ir mejorando constantemente. Eventualmente, a lo mejor en la última plataforma nos damos cuenta de un tema fundamental que no vimos y nos tenemos que regresar a todas las demás plataformas que ya hicimos a revisar ese rubro. Y eso se vale. La matriz debe ser algo vivo que podamos ir modificando conforme vayamos aprendiendo. Ok, herramientas administrativas, bueno, esas son las que hacen los administradores, son muy aburridas, como, pues sí, hombre, son las cosas que los profes no se meten normalmente, pero que son fundamentales para las instituciones educativas. Por ejemplo, cómo se autentifica un usuario, si se puede conectar a bases de datos que ya existen, si se puede autorizar por curso, por estudiante, cómo se matriculan, cómo se integran los alumnos a los grupos, cómo se entregan los cursos, qué tipo de exámenes se pueden hacer, cómo se hace la gestión de exámenes automatizados. En las plataformas de hace 10 años, como la que estamos viendo acá, este análisis, no había, por ejemplo, la calificación de entre pares. Ese tipo de técnicas no se habían desarrollado lo suficientemente bien como para integrarse en una plataforma, y hoy en día plataformas como Moodle, el 2.5 o Coursera tienen estas herramientas de calificación entre pares muy desarrolladas. Apoyo a exámenes automatizados, herramientas de marcado o de etiquetado en línea, libros de calificaciones, o sea, libro de cómo califico a la gente. Por ejemplo, en Moodle sufrimos mucho con que de repente tenemos 8 cursos y hay que integrarlos en un promedio, en una boleta de calificaciones. Ese tipo de cosas son las que tenemos que considerar desde el lado administrativo. Cómo se gestionan los cursos, cómo rastreamos estudiantes, cómo detectamos, por ejemplo, el rezago de los estudiantes, cómo vemos que un estudiante va mal y lo tenemos que ayudar. Ese tipo de herramientas también estamos buscándolas. Reutilización de contenidos es algo muy común. Hacemos un contenido en un curso y de repente nos damos cuenta que vamos a hacer un curso muy parecido y quisiéramos aprovechar el material. ¿Eso cómo se hace? ¿Se puede o no se puede? Plantillas de cursos, personalización de la imagen e interfaz. Bueno, esto es como lo que yo siempre he dicho. Si llega un administrador a un sitio y no sabe qué hacer, ¿qué va a hacer? Remodelar. Bueno, esto pasa en las plataformas también. Entonces, cuando nosotros instalamos una plataforma, como está de cajón, es normalmente, vamos a ponerle un adjetivo, fea. Y entonces nosotros la vamos a embellecer. ¿Qué tan fácil es embellecerla? Ese es un tema muy importante. Herramientas de diseño instruccional, si las tiene, si se cumplen estándares internacionales, lo mencionaba el doctor Bracho, que las plataformas deben cumplir con estándares de tal forma que si hacemos contenidos muy caros para una plataforma, podamos transportarlos no muy dolorosamente a otra. ¿Qué tanto debe estar capacitado el personal técnico que opere la plataforma? Porque aunque estamos hablando de plataformas libres, libre no quiere decir gratis. Y no porque nos cobren el software, sino porque tenemos que invertir en la gente que la instala, que la cuida, que la monitorea, que le hace los respaldos, que le hace pequeños cambios que necesitamos hacer, que hace el diseño, que hace los cursos. Entonces, al final, de gratis no tiene nada, es carísimo. Pero digamos que la parte de software no nos cuesta tanto. Sí nos cuesta, pero no nos cuesta tanto. ¿Qué perfil debe tener ese personal técnico para operar la plataforma? ¿Cuál es el perfil, que es diferente, para adecuar la plataforma? En un caso son administradores de sistemas, en otro caso son programadores.
Pero no es lo mismo contratar un programador de PHP que uno de Java. La diferencia de precio es grande. Entonces, esos son costos ocultos que hay que saber cuando tomamos una plataforma. También, ¿cuál es el perfil técnico para las instalaciones grandes? Grandes estamos hablando cuando tenemos más de 2.000 a 3.000 alumnos. Después de ese límite, ya el perfil cambia, no diría mucho, pero hay cambios importantes. Los costos de mantenimiento y adecuación anuales, eso es muy difícil evaluarlo, pero tendríamos que saberlo. Y luego ya vienen partes mucho más técnicas, como las especificaciones, en qué hardware corre, qué tipo de navegadores se requieren. Esto de hardware y software, por ejemplo, les voy a poner, ya se puede montar Moodle, y puse Moodle, por ejemplo, porque es el que me viene a la mente, en el Amazon Web Services. Entonces ya podemos poner el Moodle en la nube. Ese tipo de cosas ya cambian este renglón de hace 10 años. Hace 10 años la nube era un concepto, hoy en día ya es una realidad. Entonces tenemos que ver si nuestra plataforma, si llega a crecer mucho, la podemos escalar a la nube. ¿Qué bases de datos utiliza? ¿Qué compatibilidad tiene con los Unixes o Linuxes? En algunos casos hay plataformas muy cerradas que solo corren, por ejemplo, en Red Hat. Queremos que a lo mejor corran en Debian o en otros sabores de sistema Linux. Hay otra parte que alguien me comentó que si solo íbamos a hablar de Windows, que es compatibilidad con servidores Windows. En algunos casos, algunos desafortunados seres en este planeta tienen que usar Windows. Y me compadezco de ellos y realmente siento mucho dolor bueno, es algo, una tristeza infinita que invade mi corazón, pensando que deben sufrir mucho. Y bueno, pues por ellos hay que pensar que vamos a ver si nuestra plataforma funciona en Windows, ¿no? Porque hay gente que no tiene la opción de moverse, no porque no quieran, sino porque no pueden, porque a lo mejor el corporativo donde trabajan les impone usar eso, ¿no? Pues, ni modo. El licenciamiento. Los licenciamientos son un tema bastante complicado. Algunas licencias son muy abiertas, otras son muy cerradas, otras son semiabiertas. Entonces hay que analizar cuál es la más adecuada. El perfil de la compañía que respalda al software. En algunos casos, como Moodle, se tiene un consorcio de compañías que le dan dinero a los desarrolladores. En otros casos, como Sakai, es un consorcio de universidades que aportan. Ese tipo es a lo que se refiere ese renglón de perfil de la compañía, no propiamente a que una compañía lo fabrique. Obviamente cosas obvias como la página web de donde se descarga el software, sus costos de licenciamiento, porque a veces el software es gratis, pero tiene un detallito porque necesitas comprar el modulito tal y ese cuesta, ¿sí? Entonces tampoco ya fue tan gratis. Si es software libre o abierto, ahí hay una diferencia sutil pero importante entre libre y abierto. Y extras opcionales, y estoy hablando de modulitos, por ejemplo. Hay sistemas que podemos instalar módulos contra plagio, hay sistemas que podemos instalar módulos de videoconferencia o de aula virtual, y otros que son muy bonitos pero no lo tienen. Entonces a lo mejor sí es un grave impedimento si queremos migrar a otra plataforma. Digamos que ya vimos toda la matriz como la tenemos. Rebe. Y bueno, pues ya les platicaba un poquito, Max, sobre los artículos que queremos sacar que van a componer al libro. Bueno, pues la intención es que se trabajen colaborativamente en línea a través de una herramienta que pues nosotros tenemos pensado que pudiera ser Google Drive, pero si hay alguien que proponga, o no sé si tú incluso tenías ya alguna otra propuesta para trabajar los documentos. Bueno, sí, Google Drive. Igual, ok. Entonces, esa es la propuesta. Si alguien tiene una mejor herramienta para que trabajemos esos documentos, bienvenido. La intención pues es precisamente que en red podamos estar avanzando sobre esos documentos sin tener forzosamente que reunirnos presencialmente. Y bueno, pues la intención sería que en cada uno de esos artículos, desde luego que venga los datos de la matriz que vamos a llenar, de la plataforma de la que estemos hablando, que hablemos de sus ventajas, de sus desventajas,
y que incorporemos precisamente conclusiones del uso que hayamos tenido como equipo, cuál fue su utilidad, en qué contextos, en qué condiciones debemos tener para emplear esa plataforma. Y bueno, en cuanto a la estructura del artículo, pues estamos pensando en la, digamos que ya muy aceptada estructura para artículos, que es el nombre de la plataforma que se va a abordar, el resumen en español y en inglés, como ya mencionaba Max, palabras clave en español y en inglés, la introducción, el desarrollo, unas conclusiones y la bibliografía o fuentes de información de donde se obtuvo algún dato que tengamos aparte de lo que se haya probado. Y bueno, pues les queremos también dar la dirección de la página del seminario. ¿Ya tienes a la mano la dirección del seminario? Sí, claro, seminarioplataformas.coaed.unam.mx. Entonces, si quieren, ahorita les pongo la página para que la vean. Yo creo que casi todos la vieron, pero... Por si hay alguna persona que se enteró de alguna otra manera, para que la tengan. Y bueno, pues la intención sería que ahí vayamos depositando toda la información que generemos como grupo. Y bueno, pues ya nada más nos quedaría el cierre. Sí. Bueno, nada más nos queda el cierre, pero nos falta decir algo. Voy a abrir un par de foros en la página del seminario de plataformas que tienen ahí. Está en la parte izquierda que dice foros. Ahorita solo hay uno que dice debate general y ahí está vacío. Bueno, ya hay varios comentarios y los pueden ir leyendo. Voy a abrir dos foros, uno que diga matriz y otro que diga estructura artículo. Y entonces la idea ahí es que ustedes digan yo me anoto, yo me anoto, yo me anoto, y entonces les mando la invitación a Google Drive para que estén que tengan una copia de la matriz y que puedan irla modificando ahí. Si los grupos son demasiado grandes, no se preocupen, abrimos dos ramas y luego al final intercambiamos, o tres o las que sean necesarios. La idea es que los grupos no sean demasiado grandes, entonces vamos a poner un límite de 10 personas, que es un grupo grande. Si son más de 10 que quieran colaborar en esa parte, entonces abrimos un grupo B. Si llegaran a ser 25, pues abrimos un grupo C y así nos vamos yendo, ¿no? Los grupos se van a ir abriendo poco a poco. La idea es que vamos a tener prácticamente todo el mes para hacer este análisis de la matriz y unos días antes hacemos el corte, lo hacemos ahí directamente sobre la página y hacemos una matriz general que es con la cual ya vamos a empezar a trabajar a partir de ese momento. Yo no creo que vaya a haber tantos cambios. Yo creo que sí va a haber, digamos que con esa matriz inicial es un buen inicio, entonces no vamos a tener que agregarle tantas cosas ni quitarle tantas cosas. Si llega a haber algún tema polémico, voy a poner un sistema de votación y lo vamos a votar. No creo que lleguemos a esa polémica, en general este tipo de cosas suelen ocurrir por consenso, pero si llegara a haber algún tema polémico, se va a poner a votación. No sé si tengan algún comentario al respecto, y si quieren vemos también qué están diciendo por ahí en Twitter. Hasta aquí, ¿alguna duda, observación? Un segundo, nada más paso el micrófono. Hola, buenas tardes. Nada más es una pregunta, parecía ser muy sencilla o absurda, pero los comentarios hacia la matriz, en el foro matriz, ¿las podemos subir? ¿O habrá un correo en particular de ustedes dos para mandar alguna sugerencia? Bueno, no. O sea, sí puedes tener el correo y eso no es ningún problema. La idea es que lo vamos a subir a una herramienta que se llama Google Drive. En Google Drive tú entras a la matriz, es la que estamos viendo ahí ahorita, y entonces tú puedes irle agregando cosas o quitando cosas.
Esos puntos, bueno, los considero correctos o viables. Lo que estaba yo pensando es en términos educativos, cómo podíamos empaquetarlos, ¿no? O sea, y estaba yo aquí haciendo ya mis primeros rayones para proponerlo. Entonces, no sé si subirlo ahí. No, yo creo que el lugar adecuado para discutir ese tipo de cosas es en los foros. Ok, está bien. Entonces abrimos un foro para discutir esos rubros y ahí tú vas abriendo hilos de lo que te Ok, parezca necesario perfecto. discutirlo. Si llega a haber un tema que no nos pongamos de acuerdo, entonces ya lo podríamos poner a votación. La idea es que sean, en la matriz, lo que vamos a definir únicamente es una lista de las cosas que vamos a analizar. Y esa lista de cosas que analizar hay que poner siempre un ejemplo, porque así en abstracto de repente yo estaba viendo uno de los rubros y decía, ¿y esto qué será? Y entonces me tuve que ir al renglón donde había el ejemplo y decía, es esto. Entonces ya dije, bueno, tratando de este tema. La idea de generar la matriz es iniciar con la primera columna de la matriz, que es lo que vamos a comparar. Tenemos que pensar en cosas que se puedan comparar entre una plataforma y otra. O sea, el objetivo del seminario es analizar cómo son las plataformas. No, una cosa que intencionalmente evitamos aquí es la discusión pedagógica. Y voy a explicar por qué. Hay autores como por ejemplo Duguiamas, que es el de Moodle, que dice, yo me basé en el modelo fulanito de tal y así hice mi plataforma. Y he leído unas críticas brutales diciendo que no es cierto, que no es el modelo, que no cubre porque no cumple con tal y cual cosa, pero eso es lo que él expresa. Entonces, si haces una primera vista de pájaro de qué plataforma lleva el modelo de colaboración, vas a ver que es Moodle. Y vas a encontrar muchísimos críticos que van a decir que no es cierto. Entonces, esa parte intencionalmente la evite. No nos vamos a poner a discutir temas de filosofía y pedagogía. Es algo un poco más técnico, más aterrizado en lo práctico de lo que se puede usar. Hace poco leí un artículo que decía que Moodle estaba muerto y me llamó la atención que no daba un solo argumento. O sea, era un cuate que nada más echaba su rollo diciendo que no cumplía con el modelo pedagógico colaborativo y que por eso estaba muerto. Pero un muerto que tiene tantos miles y millones de usuarios es un muerto muy activo. Entonces, precisamente para evitar ese tipo de discusiones estériles, decidimos no meternos en terrenos pantanosos, porque entonces no vamos a llegar a hacer ningún comparativo. La idea es ser muy ejecutivos y cada mes ir sacando un análisis de una plataforma, muy rápidamente y tener resultados bien pronto. La parte pedagógica, podríamos organizar un seminario nada más para eso, pero no este. Ahora, gracias. ¿Alguna otra participación? Bueno, justo veo que ya van a revisar lo de Twitter, pero nos hacían pregunta justo de eso, de la gente que está viendo el streaming, ¿cómo podría participar en la sesión presencial? Bueno, la idea es que participen a través de Twitter, que ahorita nos hagan preguntas, y por eso lo había puesto, pero hacen preguntas, yo he estado monitoreando, que he ido contestando directamente desde el Twitter. Hay otras que no puedo responder, como por ejemplo, que el audio está muy mal. Y bueno, el audio está muy mal seguramente en ese caso, que debe tener mala conexión, pero ese problema no lo podemos resolver aquí. A lo mejor podemos mejorar un poquito el audio de este lado, pero no creo que sea el problema de aquí. ¿Alguien más que tenga alguna duda, comentario, preocupación sobre esto? Claro. Aclarar que para la primera sesión se les va a dar el usuario y el password, se les va a enviar por correo su usuario y el password, yo creo que en una semana, para que no haya dudas de eso, ¿no? Uh-huh. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues entonces creo que ya. Bueno, pues si no tienen terminamos. más preguntas que decir, nos queda mucho trabajo en línea. Como ven, alguien me preguntaba hace rato que cuando iba a empezar o terminar el diplomado,
Y no es un diplomado, no es un curso, no vamos a enseñarle a nadie a usar ninguna plataforma. La intención de este seminario es que si ya saben usar la plataforma o conocen la plataforma o tienen muchas ganas de hacerlo, lo hagan, pero en el sentido colaborativo. Un detalle que se nos olvidó comentar aquí, pero que todos van a preguntar y si no lo han hecho, no sé por qué no lo han hecho, es lo de las constancias. Las constancias… Fíjate, pues no están preocupados. Las constancias es algo que me van a acabar preguntando. Se va a dar la constancia con un 80% de asistencia, y lo pongo entre comillas bien grandotas, porque puede ser a distancia. Entonces, lo que vamos a hacer es una pequeña trivia al final de la transmisión, que va a durar un día abierta, ustedes la contestan. Los que vinieron no tiene caso, porque vamos a poner una lista aquí afuera, pero los que no vinieron llenan su trivia en la plataforma y ya les pasamos asistencia. No es una calificación, si la tienen toda mal tampoco pasa nada, porque les va a decir no era así, o sea, les va a permitir pasar hasta que la pongan 100% bien, no se preocupen. No se califica. Sí, bueno, no podcast propiamente, pero vamos a subir el video a la página. Y van a tener todo un día para contestarlo, o sea que no va a haber el problema de la presión del tiempo, de que ya me cerraron a esta hora, no. Y finalmente, lo que tiene que ver con la constancia es que ustedes hayan escrito algo, que hayan colaborado en algo. Si ustedes no escriben nada, aunque vengan a todas las sesiones, no les vamos a poder emitir constancia. La idea es que ustedes sean coautor de ese librote que va a salir. En un capítulo, en la parte inicial, por ejemplo, en esta de la matriz, que venga su nombre como alguien que aportó algo ahí. Solamente se van a emitir constancias a la gente que colabore. Y eso espero que se extienda a otros seminarios de la UNAM para que… No, de verdad, venir a calentar el asiento no es productivo. Entonces, creo que lo productivo de un seminario, como uno realmente aprende, más que en un curso, es haciendo cosas. Y el hacer cosas es lo que nos enriquece a todos, no nada más a ustedes como que ya aprendieron algo, sino a todos los demás que vamos a aprender junto con ustedes. Entonces la idea de este seminario es que sí, la constancia se va a emitir por trabajo. Lo de la asistencia, digamos que es un requisito general que ponen en todos los seminarios y por eso lo dejamos, pero desde mi punto de vista la asistencia no deberíamos ni contarla. Lo importante es la colaboración ahí. No importa que la colaboración sean 2 líneas, siempre y cuando esas 2 líneas sean bien pensadas. Y eso es muy difícil lograrlo. Bueno, pues nada más nos queda agradecerles a todos que hayan estado aquí, sobre todo invitarlos a que continúen trabajando. Ya tenemos la experiencia de pues gente que va quedándose en el camino. Desafortunadamente, ojalá que podamos quedarnos con la colaboración de todos ustedes en este trabajo que hemos estado platicando. Y bueno, pues nada más también recordarles las fechas. El 7 de noviembre va a ser a distancia con Emanuel Gutiérrez y Restrepo, el tema de accesibilidad. Remarco que es a distancia esta parte y como bien decía Max, esa nada más va a ser de media hora, muy cortita. Y el 21 de noviembre ya iniciamos nuestras actividades con la plataforma Sakai, con Úrsula, que nos va a estar platicando y Marco. Que no se me olvide. Y bueno, pues bienvenidos, gracias y nos vemos dentro de un mes. ¿Algo más? ¿Ya? Bueno, a todos, quien no se haya registrado en la lista en papel que por ahí estuvo, por favor, sí anótense todos, porque también va a ser medio de saber quiénes están ya participando.